Hola a todos, soy Jenny Milena Tauta y hoy les quiero hablar sobre algo muy importante que a veces ni nos damos cuenta, de lo que significa como es la modernidad y cómo esta idea está ligada a la colonización. ¿Sabían que lo que nos han dicho y contado sobre la modernidad no es todo cierto? Hoy vamos a aclarar este mito y entender cómo la colonización sigue afectándonos. Una de las ideas más dañinas que trajeron fue la del discurso de la limpieza de sangre, que decía que los europeos, por ser blancos y cristianos, eran superiores a los pueblos indígenas y africanos. Eso no solo se quedó en ideas, sino que creó un sistema de colonialidad del poder, un control no solo físico, sino sobre las ideas, las culturas y lo que consideraba sabio o valioso. Y así muchos pueblos fueron tratados como inferiores solo por no ser europeos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que la modernidad no es solo un progreso, es también un mito que se usó para controlar a otros. Hoy necesitamos cuestionar estas ideas y ver la riqueza de cada cultura, porque todos somos iguales e importantes. Ahora que ya sabemos un poco más sobre cómo surgió esta idea de que Europa era el centro del mundo y cómo eso afectó a otras culturas, es importante pensar cómo podemos cambiar eso y pensar a valorar todas las culturas por igual. En este caso, le doy la palabra a mi compañera. Hola a todos, soy Viviana Tauta, estudiante de Trabajo Social. ¿Cómo están? Vamos a hablar de algo muy interesante, pero que suena un poco complicado, la poscolonialidad. Pero no se preocupe, que en este programa lo vamos a explicar de una manera mucho más fácil. Primero que todo, tenemos que saber que hace mucho algunos países de Europa invadieron a muchos países en América, África y Asia. Eso se llama colonialismo. Los europeos llegaron, tomaron tierras, recursos y empezaron a mandar a las personas de esos lugares. Pero aunque eso pasó hace siglos, todavía hoy las consecuencias de esas invasiones están presentes. Esto es lo que estudiamos cuando hablamos de poscolonialidad. Las huellas de esas invasiones que todavía vemos en la forma en que vivimos y pensamos. Ahora vamos a hablar de un poco de Karl Marx y recordaremos lo que él pensaba, que el mundo estaba dividido entre ricos y los pobres y que los pobres debían luchar para cambiar eso. Pero saben que Marx no pensaba como en cómo las personas de otros continentes vivían, cómo América Latina o África sufrían por el colonialismo. Ese es un punto ciego, lo que no vio. No pensó en cómo el colonialismo también hace que algunas personas sean más ricas y otras más pobres. Santiago Castro Gómez también habla de algo llamado orientalización. Esto significa que en la historia las personas de Europa y Estados Unidos veían a los países de Asia y África de una manera muy extraña. Los pensaban como exóticos o misteriosos, como si fueran como diferentes, no como ellos, sino algo muy lejano y raro. Esto fue una forma de control, porque al ver a otros como diferentes no les daban la misma importancia. Así que la poscolonialidad es sobre entender cómo las antiguas colonizaciones también afectan cómo nos tratamos hoy, cómo vemos a los demás y cómo se reparten los conocimientos en el mundo. Hola, mi nombre es Felipe López Escalante y hoy hablaremos del rostro poscolonial del poder imperial a través de conceptos como el poscolonialismo, el posfordismo y la biopolítica y cómo estos se manifiestan en el desarrollo sostenible y la explotación de los recursos del sur global. En 1992, con la firma de la Agenda 21 en Río de Janeiro, se marcó un cambio. El desarrollo ya no es impulsado por el Estado, sino por actores sociales que gestionan el conocimiento. Este enfoque pone en primer plano el capital humano y los recursos cognitivos, pero al mismo tiempo el capital se concentra en manos de grandes corporaciones extranjeras. Estas empresas, a través de patentes y acuerdos como los tratados de libre comercio, monopolizan los recursos genéticos, especialmente en regiones del sur, donde los conocimientos ancestrales se ven ahora como una fuente de valor económico. En el campo de la biotecnología, las empresas desarrollan productos como medicamentos y alimentos transgénicos, basándose en el conocimiento tradicional indígena, aunque sin su debido reconocimiento ni compensación. Esto refleja un cambio en la lógica del poder. La colonialidad no ha desaparecido, solo ha mutado.
En lugar de la explotación directa de recursos materiales, ahora se centra en la expropiación de la información y los saberes. Lo que antes se veía como doxa, ahora se convierte en propiedad intelectual, protegida por organismos como la OMPI, que permiten que las multinacionales sigan beneficiándose de los saberes no occidentales. El capitalismo posmoderno, basado en el conocimiento, busca preservar, no destruir el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, pero lo hace para transformar esos conocimientos en productos comerciales. De este modo, el rostro oculto del imperio sigue siendo el mismo, una nueva forma de colonialismo que explota lo inmaterial, lo cognitivo, en la era del biopoder. La música que acompaña este podcast es gracias a patrickdearteaga.com.